Hola, pues buenos días, bienvenidos a todos y todas a esta última conexión con personas expertas de 2022. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Urbano. Buenos días, Miriam. Buenos días, Gemma. Muchas gracias por invitarme. Un placer Eh, estar hoy aquí. Estamos encantados de contar contigo para, bueno, como decía, cerrar este ciclo de este año de estas conexiones hablando principalmente de tecnología, de salud y de bienestar digital. Antes de comenzar, voy a recordarle a todas las personas que están asistiendo que pueden irnos dejando las preguntas que vayan teniendo a medida que vayamos hablando con Miriam en el chat y las las intentaremos ir contestando bien en el transcurso de la conversación o durante la finalización de la conexión. Antes de empezar con el contexto y con las preguntas, yo quería compartir con la audiencia el perfil profesional, la proyección de Miriam, para que la conozcáis un poquito mejor antes de empezar. Miriam es coach ejecutiva, es consultora y es experta en transformación digital. Está muy comprometida con el bienestar digital, es por eso que hemos querido hacer esta conexión con esta temática muy concreta con ella. Y además es emprendedora, es madre y tiene una mente inquieta, que para todo esto pues nos viene de perlas. Es amante de las nuevas tecnologías, de Internet y de todas estas posibilidades infinitas que nos otorgan las herramientas digitales bien empleadas. Después de más de 10 años de experiencia como programadora y consultora en el ámbito de los entornos digitales, ella comprendió que vivía implementando estrategias y soluciones digitales, pero que a su vez era esclava de ellas. Y bueno, en la actualidad acompaña a profesionales y a empresas en la implementación de procesos de transformación digital que sean eficaces y eficientes, pero también que sean sin estrés. Y bueno, un lema sería pues para que las tecnologías trabajen para las personas y no al contrario. El contexto de esta conexión con personas expertas, como os decíamos, es, bueno, pues al final es porque el uso de la tecnología está cada vez más integrado en nuestras vidas para la comunicación, para las redes sociales, los dispositivos que llevamos siempre encima. Todo esto, todo lo que hacemos tiene un componente digital que hace que con cada vez más frecuencia la digitalización impacte directamente sobre nuestra salud y también sobre nuestro bienestar, ¿no? Y al final no siempre impacta de una forma positiva. Y en este contexto, con esta conexión que hemos titulado, como os decíamos, Tecnología, Salud y Bienestar Digital, Miriam va a hablar con nosotros sobre cómo nuestra salud se ve afectada, tanto de un punto de vista físico, queremos ver contigo temas de dolencias, de adicciones, de enfermedades, como desde el prisma del bienestar digital, ¿no? De donde es tu marco de experiencia, el tiempo que pasamos conectados, la continua atención esta que tenemos que tener a las notificaciones, toda la estimulación digital que tenemos alrededor. Y bueno, pues pretendemos profundizar sobre qué podemos hacer para mantener una relación saludable con la tecnología. Una vez ya puesto el contexto, presentada a Miriam, vamos a pasar a hacerle las preguntas. La primera pregunta que tengo, Miriam, es directamente pues esta, ¿no? ¿Cómo afecta la tecnología a nuestra salud y en qué consistiría, ya no vamos a decir bienestar digital, eso lo trataremos después, sino el malestar digital? Si nos puedes poner ejemplos. Pues la verdad, Gemma, es que no solamente afecta a un único, digamos, ámbito de nuestra vida, sino que afecta a todo, porque al final la tecnología al principio formaba únicamente parte de nuestros trabajos, pero ahora forma parte de nuestro día a día en todos los sentidos. Lo utilizamos para comunicarnos con las personas de nuestra familia, de nuestro entorno, pues para evadirnos y entretenernos a través de las redes sociales, es decir, la tecnología está presente en todas las facetas de nuestra vida hoy en día. ¿Qué pasa? Que esto al final, el abuso o el mal uso de estas tecnologías ha hecho que al final tengamos problemas no solamente de gestión del tiempo y de la productividad, como teníamos antes, sino que ahora haya ido un poco más allá. Tenemos problemas físicos, problemas de salud, derivados de estar muchas horas delante de una pantalla de ordenador, de falta de ergonomía, pues problemas, por ejemplo, como los daños cervicales, que son muy comunes en las personas que trabajamos muchas horas frente al ordenador, problemas de visión, incluso por
por estar muchas horas con la luz azul de las pantallas. Ahora, de hecho, es muy común que se compren estas lentes, incluso las personas que no tienen una graduación en la vista, no tienen problemas de visión, que compren las lentes con el Blue Stop, que es este filtro para las luces de las pantallas. Incluso con el uso del móvil se han acrecentado los problemas de túnel carpiano, que es el problema que tenemos aquí en la muñeca y en el codo, y el problema incluso en las dolencias en los dedos pulgares, por teclear con el smartphone, que es algo que antes no teníamos. Por un lado están esos problemas de salud, que son dolencias físicas que cada vez ocurren a personas más jóvenes y personas con una salud, se supone, con unos hábitos saludables mejores. Problemas también sociales, es decir, problemas a la hora de socializarnos, habilidades que vamos perdiendo, porque al final digamos que hemos cambiado no solamente de partido, sino prácticamente de deporte. Ahora nos comunicamos de otra manera, en otro terreno de juego diferente, estamos acostumbrados a comunicarnos ya sea a nivel laboral o a nivel personal vía WhatsApp. Es muy común mandar estos WhatsApp de voz kilométricos y ahí pues la comunicación se desarrolla de una manera diferente y cada vez vemos más personas que adolecen de esas habilidades comunicativas cuando no están tras una pantalla. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. Son personas muy sociales y muy sociables detrás de la pantalla, en Instagram, en TikTok, en grupo de WhatsApp. Ahí se comunican mucho, tienen muchos seguidores, muchos amigos, pero luego a la hora de la verdad se sientan con un grupo de personas y no son capaces de comunicarse o por lo menos no de hacerlo de forma efectiva y eficiente. Y luego, por último, pues están los problemas más centrados en la salud mental. Cada vez el uso de las tecnologías está acrecentando la aparición de problemas de salud mental, pues tales como pues la ansiedad, la depresión, el estrés, incluso ese síndrome del burnout que se habla mucho, que es el síndrome al final de estar quemado, porque el tema de las tecnologías cuando se abusa de ellas hace que estemos conectados permanentemente y esa hiperconexión pues genera al final una serie de dolencias a nivel mental o de salud mental bastante importante. Yo de hecho en ese sentido pues ahí fue donde marcó mi cambio de rumbo y el prisma que tomé trabajando por el bienestar digital, porque precisamente yo que era prácticamente una nativa digital o que había pasado muchísimo tiempo con las tecnologías desde bien pequeñita, al no saber gestionarlas, al no haber sabido poner freno a su uso, pues sufrí una crisis de estrés y de hiperconexión que me hizo perder la vista. Yo me quedé ciega. Es decir, No me digas. Efectivamente, sí. Perdí la vista ni siquiera con 30 años. Me levanté una mañana y no veía absolutamente nada y bueno, por el diagnóstico médico fue que tenía un problema de agotamiento neuronal y de estrés, un cuadro de estrés muy grande, pues ocasionado al final por estar hiperconectada. Es decir, yo que tanto alardeaba de manejar las tecnologías y de crear y desarrollar y diseñar herramientas, soluciones y estrategias para los clientes, al final me había creado una pequeña jaula alrededor de mí misma y vivía tan enganchada al teléfono y al ordenador y al final a las plataformas digitales que acabé teniendo un problema de salud bastante grave, que fue reversible gracias a Dios, pero que fue bastante grave y que me hizo parar por completo pues mi día a día. Yo vivía de esto, vivía desarrollando herramientas y tuve que parar por completo porque no veía. Y bueno, y a los 2-3 días pues tuve también un problema de que perdí la movilidad de un brazo, la sensibilidad en un brazo y fue por lo mismo. Fue todo derivado de eso y al final es algo que cada vez se ve más. En mi caso fue algo muy extremo porque no supe ponerle freno a tiempo, pero sí que es cierto que si empezamos a gestionarlo antes no hace falta llegar a esos extremos para poder controlar la relación que tenemos con las tecnologías.
Fíjate que no somos conscientes realmente del impacto que puede llegar a tener ahora porque nos estás contando esta experiencia tuya, pero es eso, ¿no? Estamos tan habituados, esto lo vemos todo como tan normal, pues por ejemplo, ¿no? Coger el teléfono móvil y desbloquearlo, no sé, 200 veces al día para... Son cosas que son mínimas, que se van sumando, ¿no? Unas con otras y al final, pues fíjate, las consecuencias pueden llevarnos a pues a un problema tan importante como el que tú tuviste, que bueno, que al final se ha solucionado y además pues has podido utilizar esa vivencia, ¿no? Para enfocar y para mejorar también tu vida, ¿no? A distintos niveles, entiendo. Bueno, me has quedado así un poco porque es verdad que escuchar estas palabras así, de esta manera, hablando de dolencia y de ejemplos concretos, pues madre mía, más ejemplo que el que nos acabas de poner tú, no hay otro cuando te preguntaba por alguno concreto. Em, la siguiente pregunta estaba relacionada un poco con lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias de un abuso o mal uso de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía sobre el abuso del teléfono móvil, ya no con el desbloqueo, sino con el uso que hacemos de él. Y luego relacionado con eso, si son las mismas consecuencias según el grupo de edad. Pues las consecuencias son muy diversas. Al final, es lo que decías, el teléfono, por ejemplo, el smartphone, que digamos que es lo que al final tenemos más a la mano, antes el uso de la tecnología era a través de un ordenador y llegábamos a casa y nos sentábamos delante del ordenador y escuchábamos ese ruido infernal de la DSL cuando conectaba, pero ahora todos tenemos un teléfono en la mano. Un teléfono y es probable que vayan con un reloj como yo y que tengan a lo mejor una tablet o incluso los niños el pequeño ordenador que les dan en el colegio, en el instituto. Al final empezamos el día muchas veces con el teléfono. A mí me pasaba, yo antes, y ahora eso lo he cambiado por completo, pero yo antes lo primero que hacía era levantarme de la cama, a mirar el teléfono, y me acuerdo que me ponía a mirar el email, a mirar las notificaciones de las redes sociales, incluso a ver analíticas, yo que me dedicaba a eso profesionalmente, a mirar analíticas y estadísticas de mis clientes para ver cómo iban las campañas. Una auténtica locura. Y al final nos afecta a todos, es algo que nos afecta a todos y que cada vez afecta a un grupo más grande de población. En el caso, por ejemplo, de los niños y de los adolescentes, de hecho hay estudios al respecto. Por ejemplo, la psiquiatra Marian Rojas Estapé habla mucho de esto, y es que cuando los niños a corta edad, cuando se está desarrollando todavía su cerebro, pasan muchas horas delante de una pantalla, o se les pone esa pantalla pues, para entretenerles, para al final, pues todos lo hemos hecho alguna vez. Yo confieso, todos lo hemos hecho alguna vez. Tienen problemas, cuando se abusa, tienen problemas a la hora de desarrollar la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que se encarga, por ejemplo, de la gestión de los impulsos, de la toma de decisiones, por ejemplo, esto que tenemos ahora de la baja tolerancia a la frustración está muy relacionada con este problema en la corteza prefrontal y en su desarrollo con el tema de las pantallas. Entonces, eso, por ejemplo, es en el caso de los niños y de los adolescentes que todavía están en proceso de desarrollo. Se ve también mucho lo que te comentaba antes de que pues los jóvenes cada vez tienen habilidades sociales más limitadas. Se encuentran muchos casos de niños y de jóvenes con muy baja autoestima porque viven comparándose con una imagen idealizada de lo que ven en redes sociales. Eso pasa muchísimo. Cuando una persona que no es lo suficientemente madura para discernir qué es real y qué no, entra en las redes sociales, muchas veces idealiza un poco la vida de esas personas a las que siguen y eso le lleva a tener una autoestima muy baja porque están constantemente comparándose con una imagen irreal que ven en redes sociales. Tienen problemas para socializar, tienen problemas para comunicarse, pero esto además cada vez afecta a personas más mayores. Nos encontramos con personas más mayores que también tienen ese mismo problema para socializar, que prefieren a lo mejor mandar un WhatsApp a tomar un café o que ya no conciben leer un libro o ver una serie en televisión sin estar consultando en el móvil, no saben muy bien qué y por qué. A mí me pasaba, yo me sentaba a ver una serie en Netflix y estaba constantemente consultando en el teléfono chorradas. Y entonces al final es algo que afecta de diferente manera, pero sí que a todos los rangos de edad, incluso a personas mayores, pues que hacen un uso del teléfono y que ahora, por ejemplo, pues tienen mucho miedo derivado de todas estas campañas de phishing, pues tienen miedo a que les roben el dinero, a que les roben los datos,
y ese miedo también les afecta y al final ese miedo también está derivado a no tener una, digamos, una salud digital bien trabajada. Muchas veces tanto por, ahora que te estaba escuchando, tanto por exceso como por defecto, ¿no? Porque estos miedos que estás comentando también muchas veces implican que la gente diga, oye, mira, pues no quiero utilizar nada porque así va a ser más fácil. También nos quedamos fuera en ese sentido de todo el proceso de transformación digital y tampoco es bueno pues no tener ningún tipo de herramienta de acceder, sino que al final pues es eso, ¿no? En el equilibrio, digamos que estaría la virtud y bueno, el buen aprovechamiento. Todos los ejemplos que has estado poniendo, yo personalmente me identifico con muchos de ellos y sí que me preocupa sobre todo esta parte que comentabas de no poder enfocar. Esta pregunta después te la haremos más específicamente, pero el enfoque a una tarea determinada, ¿no? Estamos, bueno, pues da igual. Incluso hablando con una persona no nos metemos tampoco en la conversación porque a lo mejor estamos haciendo otra cosa. Este desenfoque también es debido, entiendo, a la sobreexposición que tenemos a nivel tecnológico. Efectivamente, no solamente a nivel tecnológico, sino también al nivel de información. Vivimos infoxicados. O sea, al final Ujú. recibimos muchísimos más impactos de los que nuestro cerebro es capaz de procesar. Tenemos muchísima información y nos hemos acostumbrado a tenerlo todo de manera inmediata y de manera rápida. Es decir, queremos cosas breves que podamos consumir a golpe de clic, que vayamos haciendo scroll y las veamos rápido y eso al final ha ido afectando a toda nuestra vida, no solamente a los contenidos que consumimos en las redes sociales. Al final, somos capaces de mantener la atención durante periodos de tiempo cada vez más cortos, nos cuesta muchísimo concentrarnos, eso pasa también pues, a los estudiantes, que antes pues estábamos acostumbrados a mantener la atención a una clase, una lección, a estudiar y mantener la atención en lo que estábamos estudiando y cada vez los estudiantes son capaces de mantener menos la atención. Eso está derivado a la manera de consumir la información que tenemos ahora mismo. Entonces, es algo preocupante. ¿Tiene solución? Por supuesto. Debemos trabajar otra serie de habilidades para al final cubrir ese vacío que están dejando las tecnologías. Pero pasa con eso y pasa, por ejemplo, pues con problemas como lo que se denomina el fabbing, que es esa adicción o esa manía que tenemos de estar mirando el teléfono sin parar cuando estamos con personas, de ignorar a las personas. O sea, al final se supone que las tecnologías nacieron para conectarnos, o al menos así a mí me gusta pensarlo. Se supone que son las tecnologías surgieron y se desarrollan para facilitarnos la vida y para facilitarnos la conexión, para estar más conectados. Y resulta paradójico que últimamente con las tecnologías estemos más desconectados que nunca. Entonces es algo que yo creo que debemos tomarnos con responsabilidad y debemos trabajar con la importancia que requiere. Ahora te preguntaremos más específicamente sobre qué podemos hacer, ¿no? Para el tema del bienestar digital, pero por concretar un poco más, ya nos has comentado alguna, no sé si te ha quedado alguna pendiente, pues específicamente, ¿no? Adicciones y enfermedades que han surgido en torno al uso tecnológico y qué consecuencias físicas y psicológicas se derivan de estas adicciones. Y en qué medida, sobre todo esta parte, ¿no? Que a lo mejor la hemos tratado un poquito menos, estamos educados para protegernos, prevenir o cuidarnos en este sentido. Yo, mi opinión es que no estamos todavía muy concienciados ni muy preparados. Claro, es que ha sido algo que ha irrumpido muy rápido y que además el tema de las tecnologías cambia todos los días. Mm. A mí me pasa, por ejemplo, que profesionalmente me dedico a eso y cada día hay un algoritmo nuevo, una tecnología nueva, tienes que estar constantemente actualizándote, aprendiendo, conociendo y a veces va muy rápido y cuesta cogerles el ritmo. ¿Qué pasa? Que esto ha venido tan rápido y además con el tema del confinamiento, pues de los cambios del teletrabajo, etcétera, ha cambiado mucho nuestro uso de la tecnología por necesidad. Yo, como digo, al final las empresas se han tenido que transformar digitalmente porque no les ha quedado otra. Porque de repente, bueno, pues nos vimos que había que teletrabajar, que los niños tenían que telestudiar, que nosotros teníamos que tomar el vino por el WhatsApp con una llamada grupal o celebrar un cumpleaños por Zoom. Entonces, todo eso ha cambiado muy rápido. Y el problema es que yo creo que en cierta manera no estábamos preparados para eso. No,
no hemos tenido suficiente educación digital, quizás porque no se le ha dado la importancia que requería o porque dábamos por hecho que la evolución iba a ser como muy natural. Pues, por ejemplo, con el caso de los niños y los adolescentes, como ya han nacido con un teléfono en la mano, damos por hecho que saben utilizarlo y eso no es así. Saben cómo funciona, pues que le doy a este botón y esto hace así, pero no tienen la suficiente madurez digital para conocer cuál es la verdadera función de todo eso y la verdadera dimensión que tiene. Entonces, efectivamente, yo, al igual que lo que tú comentabas, yo creo que no estábamos preparados, por lo menos, para hacer una transición tan rápida. Prueba de ello es la cantidad de adicciones que hay ahora, que es a lo que tú al final te referías, pues por ejemplo adicciones como la nomofobia, que es el miedo irracional a ir sin el móvil. Esto nos pasa mucho, a ir sin el móvil o a quedarte sin batería o estar en un sitio sin cobertura. Yo lo he Como visto. yo digo, los microinfartos cuando tocas el bolso y no tocas que esté ahí el móvil. Efectivamente, antes salíamos a la calle y comprobábamos que llevásemos las llaves, la cartera y poco más. Y ahora pues vamos constantemente con el teléfono y de hecho yo he visto personas que se le han olvidado el teléfono y han vuelto a su casa aunque estuviesen a 30 o 40 minutos de distancia. Y lo han hecho y han preferido volver porque no pueden estar sin el teléfono. O personas que llevan incluso una batería externa para cargar el teléfono donde sea y como sea porque no pueden estar sin él. De hecho, ahora en muchísimos centros comerciales está la típica maquinita para cargar el teléfono que va con moneda, para que no te quedes sin batería en ningún momento. Entonces, claro, ya cuando tenemos esa dependencia de una Porque herramienta, hay que ponerle nombre, es una dependencia. efectivamente, es que al final es una adicción. De hecho, ahora cada vez en los centros de adicciones se trabajan más adicciones de este tipo, adicciones a los videojuegos, a los dispositivos digitales, porque al final es lo mismo, el proceso es el mismo, al final las tecnologías están diseñadas para ser adictivas y bueno, hay documentales que lo explican y estudios que hacen referencia a eso. Al final las tecnologías están diseñadas para ser adictivas, de hecho las redes sociales lo que buscan es que estemos el mayor tiempo posible metidos dentro. Entonces, pues por ejemplo, se habla de cómo el botón este del like fue diseñado para ser adictivo, para que eso pues nos den pequeños picos de dopamina y digamos, uy, mira, consigo un like, pues voy a mirar a ver si consigo otro, voy a colgar esta foto, a ver a cuánta gente le gusta. Y eso al final genera una adicción en nuestro cerebro, al final es química, es química. Y cada vez lo hay más. Por ejemplo, hay adicciones al WhatsApp, todas estas cities, WhatsAppitis, selfitis, ahora hay muchísima terminología, pero al final no deja de ser una adicción, algo tecnológico, a algo con lo que no podemos, de lo que no podemos prescindir. Y algo que efectivamente hay que tratar y pues darle la importancia que tiene pues, como cualquier otra adicción. Claro, porque al final es verdad que hay otro tipo de adicciones que están como, bueno, pues estamos como más alerta y más preocupados, pero es verdad que con este tipo de cuestiones a nivel tecnológico, pues bueno, sí, lo que te decía antes, ¿no? Madre mía, no puedo ir sin el teléfono móvil, pero no lo consideramos como un problema, porque bueno, al final lo tienes, lo coges y ya te quedas un poco tranquilo en ese sentido y sobre todo lo que estabas comentando antes, que me he quedado con ello en la cabeza de las consecuencias futuras, por ejemplo, para los niños, ¿no? Que no somos conscientes de cuando estamos, los tenemos muy habituados a pantallas, a dispositivos, a utilizar, pues, como tú decías, ¿no? Para entretener. Luego eso, ¿qué consecuencias puede tener para ello? Ya no me estoy refiriendo a una adicción de, bueno, pues al final eso se puede tratar y más o menos, sino a los comportamientos sociales que ellos tengan en un futuro con otras personas, porque eso sí es más difícil después de trabajar, ¿no? Ahora es muy habitual ver familias completas comiendo en un restaurante con varios niños y que los niños estén todos jugando con un dispositivo móvil. Eso es muy habitual. Antes íbamos a comer con otras familias y los niños pues se llevaban algo para jugar y se ponían a jugar con unos coches, con unas bicis. Íbamos siempre intentando que fuesen restaurantes con un sitio para correr, para que no molestasen a otras personas y ya está. Y ahora lo habitual es que se sienten los niños allá, 5, 6, 7 niños. El otro día tenía una mesa en un restaurante, tenía una mesa al lado y era una familia
con varios hijos y estaban todos los hijos mirando el teléfono, todos, sin relacionarse, sin jugar. Eso al final priva a los niños de cosas muy necesarias. Y ¿es un problema que utilicen las tecnologías? No, pero quizás como padres tenemos la responsabilidad de hacerles ver que no es un juguete, que al final pues no vamos a ponernos catastróficos, pero que debemos utilizarlo con responsabilidad, porque pasa mucho que cuando le damos al niño un iPad, un teléfono y no le explicamos qué es, para qué sirve, no le regulamos el uso, luego vemos personas y niños y adolescentes que no saben poner límites, que no saben, pues digamos, los peligros que puede haber, por ejemplo, en una red social, que son demasiado confiados y cuelgan cualquier cosa en redes sociales o que charlan con cualquiera que no conocen, porque no le hemos explicado a veces como padres y muchas veces porque como padres no tenemos esa información. Y creo que ahí hay que trabajar mucho en dotar a los padres de esa información y de esa cultura para poder transmitírsela a los hijos, que eso es algo que falta muchísimo. Entonces, claro, si nosotros no les transmitimos esa información, no les explicamos, no les damos esa educación digital, al final, pues cuando el niño pues, llegue a una edad tal, pues no será capaz de gestionar el uso de ese dispositivo porque nadie les ha enseñado. No es algo natural, eso no se aprende por ciencia infusa, al final eso es algo que se aprende, una habilidad que se aprende y al igual que se le enseña a estudiar, se le enseñan técnicas de estudio, se le enseña matemáticas, se le enseña lengua, pues hay que enseñarle también cómo tener esa cultura y esa salud digital bien cuidada. Mira, ayer, Miriam, había un compañero de un centro de competencias digitales que había asistido a una sesión, a una charla para padres y madres relacionada bueno, pues con consejos y con hablar de esto que estamos nosotros tratando aquí, y comentaba que había habido muy poca participación y él se preguntaba que si era porque se sabía ya todo o peor, porque no sabemos y creemos que sabemos. No sé qué opinión te merece o qué experiencia tienes tú con respecto a esto, ¿no? Personas que, bueno, pues decimos, no, pues nosotros ya lo sabemos todo y al final es esto, ¿no? La educación de los niños, consideramos que no tenemos que aprender sobre tecnología para enfocarlos a ellos en el uso. Hay una parte que va por ahí, pero luego yo creo que también lo que pasa es, pues, por ejemplo, vemos niños, yo tengo un niño que va a cumplir 3 años y muchas veces se dice esto de, pues que maneja el teléfono mejor que yo. Es que, claro, como este niño ha nacido y ya tiene un móvil en la mano, pues lo maneja muy bien. Y es lo que te comentaba, sí, maneja que sabe darle un botón o que sabe cambiar de vídeo en vídeo, pero no sabe las repercusiones que eso tiene. Y muchas veces como padres, como también nosotros pues estamos, pues ya vamos teniendo información o tenemos, pues todos tenemos a lo mejor el móvil, tenemos las redes sociales, muchas veces pues creemos que lo sabemos, sí, pues sabemos utilizarlo, yo sé entrar en Instagram, sé entrar en Facebook, pero no sé a lo mejor las implicaciones que tiene en ese sentido. Entonces yo creo que es una parte de desconocimiento, de no saber en realidad pues, qué problemas incluso puede derivarle eso a un niño, porque no somos conscientes de eso. Y luego otra parte de decir, bueno, si es que el niño ya maneja y yo también sé más o menos utilizarlo, pues ¿qué voy a necesitar? Ujú. Entonces sí que es algo que a lo mejor pues hay que trabajar más a la hora de concienciar a los padres de la importancia que tiene esto, porque aunque los niños sean nativos digitales y hayan nacido ya con la tecnología en la mano, yo recuerdo que yo no tuve un ordenador hasta prácticamente poco antes de la primera comunión y porque mi padre lo compró que estaba estudiando unas oposiciones, que no era lo habitual, antes no era lo habitual tener un ordenador en el dormitorio y mucho menos para ti solo, pero como ahora es lo normal, es algo que forma parte de nuestro día a día, que hemos normalizado mucho, creemos que no es necesario trabajar en ello, porque lo damos por sentado que es algo que es innato y que directamente se sabe. Pero yo creo que sí que deberíamos concienciar un poco más en ese sentido y como padres tenemos la responsabilidad de tener cuanta más información mejor para poder gestionar al final esos problemas con nuestros hijos.
Yo ahora mismo estoy pensando en seguro que todos mis compañeros de los centros de competencias digitales están diciéndole a las personas que están allí, ¿veis cómo os digo que tenemos que sensibilizarnos en este sentido? Porque es verdad que nosotros hacemos mucho hincapié en esta parte. Hay una pregunta desde el Centro de Competencias Digitales de Malpartida de Plasencia, desde María Luisa, que dice que les está surgiendo la duda de, para preguntarte, ¿cuál es la edad aconsejable para darle a un niño o una niña el móvil? Uf, es una pregunta complicada porque como todo depende de muchísimos factores. Yo, por ejemplo, pues cuando yo tuve el móvil muy pequeña porque mis padres trabajaban y los días que coincidían los dos trabajando, pues a lo mejor me quedaba unas horas sola en casa y el teléfono era al final una herramienta pues para que mis padres pudiesen contactar conmigo y yo poder localizarlos si lo necesitaba. Pero yo creo que más que una edad en sí misma es ver la madurez digital del niño o de la niña. Es decir, la responsabilidad. Yo creo que como padres muchas veces nos cuesta decir una edad porque empiezan ya con el, no, es que en el cole todos tienen, o pues lo típico, a todos los niños les pasa, bueno, es que mi perenganito ya tiene móvil y futanito tiene una tablet y ¿por qué yo no? Y ahí, pues nosotros como padres somos los que tenemos que ver si vemos a nuestro hijo preparado o no. Y cada niño lleva su proceso. ¿Por qué? Porque hay niños que con 13 años son muy responsables y saben el uso que hacen, el que no. Y luego niños que con 17 todavía pues les falta unos pocos herbores para ponerse las pilas en ese sentido. Luego aparte, pues en el momento que se les dé, los padres tenemos herramientas para trabajar en ese sentido, pues ponerle siempre, pues por ejemplo, si el niño tiene un teléfono, yo soy fiel defensora de que si el niño tiene un teléfono y es menor de edad, el teléfono en realidad no es del niño, es mío. Entonces ahí el padre tiene que comunicarse con el niño y decirle pues que el padre ahí va a gestionar un poco esa relación que va a tener el niño con esa tecnología. Podemos instalar, por ejemplo, filtros para evitar que se metan en páginas que no queremos que entren. Podemos evitar incluso, podemos instalar aplicaciones que controlan el tiempo de uso que pueden hacer de ese dispositivo para limitarlo. Que sería Incluso, aplicable a nosotros, ¿no? También, como adultos. efectivamente, yo de hecho me lo pongo. Yo, igual que los modos de concentración que tiene el teléfono, que ahora un poquito más adelante hablaremos de eso, yo lo tengo configurado. Y a mí solamente me saltan X notificaciones que yo considero importantes, el resto no. Y vivo muchísimo más tranquila. Pero como padres podemos utilizar todo eso y al final eso no es, digamos, invasivo, al final eso es que mientras nuestro hijo no tenga la responsabilidad o la madurez suficiente para poder gestionar eso, nosotros vamos acompañándole en ese sentido. Yo creo que ahí la clave más que en edad está en el acompañamiento que hagamos. Es decir, no en comprarle el último modelo de móvil, ponérselo bajo el árbol en Navidades y decir, ahí lo lleva, sino en acompañarlo y en hacer esa labor que al final nos corresponde a los padres de guiarlo un poco al niño hasta que tenga la madurez suficiente. Esta idea del acompañamiento me parece clave porque al final es lo que va a llevarles a ellos a la madurez, a la responsabilidad con respecto a las tecnologías y a entender, pues lo que tú comentabas antes, ¿no? Los riesgos y las consecuencias derivadas de un mal uso, de un uso excesivo. Entonces, yo lo recalco también porque me parece muy, muy importante. Siempre hay que estar, bueno, pues dentro de, como decíamos al principio, ¿no? La transformación digital no se va a ir. Nosotros estamos aquí, tenemos que utilizar la tecnología, pero tenemos que ser responsables para con nosotros mismos y lógicamente también para los menores, los jóvenes que nos acompañan. La siguiente pregunta tiene que ver con el concepto que ya estabas introduciendo antes, que es la sobreinformación, ¿no? La infodemia. Es un problema, este uso continuo y constante de la tecnología que cada vez nos afecta más, ¿no? Porque además consume nuestro tiempo, consume mucho nuestra atención. A veces la atención que estamos prestando, luego la consecuencia es que no nos estamos enterando ni siquiera del tiempo que estamos trabajando ese contenido. Y en ese sentido nos surgen cuestiones como las que se comparten en una publicación de una asociación para la ciencia psicológica, donde se apelaba al trabajo de competencias para ignorar de forma crítica, que a mí personalmente me gusta bastante el concepto. Esto sería
sería saber elegir qué ignorar y dónde invertir las capacidades de atención que tenemos cada uno, ¿no? Yo te quería preguntar si estás de acuerdo con este concepto y si puedes comentarnos algunos consejos que tú darías para trabajar en este sentido. Pues sí que estoy de acuerdo. O sea, al final, yo creo que la educación digital debe ir un poco en ese sentido. Las tecnologías, como te decía antes, surgieron para estar a nuestro servicio, para hacernos la vida más fácil y para ayudarnos a conectarnos, al final pues a romper la barrera del tiempo o del espacio, pero no para todo lo contrario, no para hacernos esclavos de ella. Y al final yo creo que ahí está el secreto, en encontrar el equilibrio. Entonces, por un lado es importante que trabajemos en la capacidad de decisión. Por ejemplo, pasa con la infoxicación, es decir, toda la información que recibimos, ahora no sabemos filtrar qué es bueno y qué es malo, qué es real y qué no. Pasa ahora con las fake news, con todos estos bulos que corren por internet. El otro día estaba en una charla con unas niñas en un proyecto de voluntariado y les preguntaba cómo ellas saben si una información que buscan en internet es real o no, y me decían, bueno, si lo dice mucha gente es porque será real. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque si mucha gente dice en redes sociales una chorrada soberana, ¿es real? Pues no. Entonces, por un lado debemos hacer un trabajo de responsabilidad a la hora de saber dónde está la información cierta y la no cierta, para tener esa capacidad de decisión, para saber lo que nos aporta y lo que no. Y por otro lado, a la hora de seleccionar las tecnologías o las herramientas digitales a las que les dedicamos tiempo, también tener ese filtro, saber, a mí me gusta siempre pasar, de vez en cuando hago un limpiado de aplicaciones y herramientas, porque yo soy muy de probarlas y las voy acumulando, y yo siempre las paso por el filtro. ¿Esto qué me aporta? ¿Esto me ayuda en algo? ¿Me aporta algo? ¿Me hace la vida más fácil o al final me genera estrés, me la complica? Y nos pasa muchísimo. Pues por ejemplo, a las propias personas que están en búsqueda de empleo, a lo mejor pues están en redes sociales buscando, y eso llega a un momento que genera muchísimo estrés, si no se sabe gestionar bien. Entonces, es importante saber dónde ponemos el foco y siempre analizar si algo es beneficioso para nosotros o no lo es. Por ejemplo, trabajo con empresas y pasa muchísimo que quieren tener todas las aplicaciones, todas las herramientas del mundo, y sí, está fenomenal sobre el papel, pero es que luego tiene que haber una persona gestionándola y esa persona se vuelve loca. Se vuelve loca porque cada día hay una herramienta nueva que conocer y una cosa nueva que dominar, y es imposible porque el tiempo es el que es. Entonces, por un lado, yo creo que es importante tener la capacidad de decisión en cuanto a información, a qué información tomamos y cuál no, y luego, por otro lado, la capacidad de decisión a la hora de saber a qué tecnología le dedicamos el tiempo y a cuáles no. Y por supuesto, saber poner límites, saber dónde está el límite y dónde está el tiempo para nosotros, y saber cortar a tiempo. Pues me parece también igualmente unos puntos muy concretos, porque al final el parar, el reflexionar, el poner límite, el dedicar también tiempo, ¿no? A esto que estás comentando tú, que lo he apuntado porque me parece clave, ¿no? Reflexionar sobre para qué queremos utilizar la tecnología, sobre cómo la estamos utilizando, si nos beneficia, si no nos beneficia. Muchas veces con todo esto que estábamos viendo de la inmediatez, ni siquiera nos paramos y luego pues tenemos eso, ¿no? Todos los dispositivos con las memorias llenas, con un montón es como al final un síndrome de Diógenes digital Sí. que también nos afecta. Sí, yo de hecho muchas veces lo digo, mira, de vez en cuando hay que marcarse un mericondo digital, pues está mericondo de la magia del orden, de doblar las cosas en vertical, bueno, pues de vez en cuando hay que hacerlo en digital, que muchas veces acumulamos cosas, sobre todo nos pasa con las aplicaciones, pasa muchísimo. Tenemos, y con las redes sociales, tenemos cuenta en todo y notificaciones de todo. Yo creo que hay que apelar un poco dice el autor Cal Newport, al minimalismo digital. Hombre, tampoco hay que ser muy samurái en ese sentido, es decir, pues no tengo móvil, no tengo redes sociales, no tengo nada, tampoco es necesario eso, pero sí que quitar un poco, rebajar un poco lo que utilizamos, porque muchas veces no necesitamos tanto, y el tener demasiadas cosas nos lleva a perder el tiempo.
muchas veces estamos en la consulta del médico esperando a entrar y nos ponemos a mirar, bueno, pues ya que estoy y miro y tengo esa aplicación que nunca uso, pero bueno, me meto y echo un vistazo, entonces podemos ir rebajando un poco la cantidad de cosas que utilizamos. Estupendo. Pues ahora vamos a enfocarnos en la parte que era, bueno, pues uno de las premisas de esta conexión. Y es porque estamos escuchando hablar cada vez más de la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? De la desconexión digital. Te queremos preguntar directamente qué entendemos por desconexión digital y por qué es necesaria y además se considera como un derecho a proteger. Pues la desconexión digital es que es justa y necesaria. Todas las personas tenemos el derecho al descanso y el derecho al descanso, digamos, al 100%. Descansar no es únicamente dejar la mesa de nuestro ordenador en el trabajo y salir por la puerta. Descansar es dejar el trabajo allí, no llevárnoslo a casa, o al menos no por obligación, que pasa mucho. Las personas necesitamos nuestro tiempo pues, para desconectar. ¿Para qué? Porque eso está demostrado que mejora nuestra creatividad, nuestra productividad, pues al final necesitamos conciliar porque tenemos hijos, porque tenemos familias, porque tenemos una vida fuera del trabajo, entonces es fundamental que se trabaje en la desconexión digital desde la empresa y nosotros mismos como trabajadores, como empleados, como emprendedores, con el rol que tengamos. Es decir, no solamente la empresa debe velar por nuestra desconexión digital, sino que nosotros también debemos conocer nuestros derechos y conocer también dónde poner los límites y dónde no. Porque pasa mucho que decimos, no, pero bueno, ¿por qué estás haciendo esto en fin de semana? ¿Te ha obligado la empresa? No, mira, pero es que yo prefiero... No, sé tú también celoso de tu tiempo de descanso y desconecta. Entonces la desconexión digital es una parte profesional, es decir, la parte laboral, y luego la desconexión digital también a nivel personal. Necesitamos vivir sin el móvil, aunque sea un ratito. Yo, por ejemplo, abogo mucho por los domingos de modo avión. Yo los domingos pues desconecto el teléfono y me digo al 8500, hombre, salvo momentos puntuales en los que a lo mejor he tenido un familiar enfermo o alguna situación personal pues en la que quería estar localizable, no pasa nada por desconectar, por salir a dar un paseo. Yo, por ejemplo, que vivo en la costa, por irte a la playa a respirar un poco de aire fresco o por irte al campo a ver la naturaleza. Tenemos derecho a eso y de hecho yo creo que más allá del derecho tenemos el deber de desconectar porque somos más productivos y al final aportamos más, por ejemplo, a nuestras familias, a nuestras empresas. Entonces, yo creo que es un derecho y un deber. Y desde la empresa y desde nuestro nivel personal, es saber también marcar los límites. Me han encantado los domingos de modo avión. Me lo Sí. apunto también. Pero he de Como, confesar que de vez en cuando lo extiendo al sábado, al viernes, según... bueno, según... le podemos poner el día que mejor nos venga, Sí. pero sí, al final es esto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero es verdad que si lo pienso y lo interiorizo yo, me resultaría bastante complicado decir, pues bueno, voy a desconectar. Entonces, no sé si tú tienes alguna técnica o alguna cosa que puedas compartir con nosotros en ese respecto. A mí me pasa mucho y es que el tema de las notificaciones medra muchísimo en nuestra productividad y en también nuestra salud mental. A mí, por ejemplo, yo hubo una fase posterior al problema de salud que tuve que fue la fobia absoluta a las notificaciones. O sea, yo me ponía enferma. Yo era sonar un WhatsApp, una llamada, era incapaz de mirar el teléfono porque le cogía auténtica fobia. Entonces llegué a un equilibrio porque al final, como comentabas antes, yo creo que el secreto, como en todo en la vida, está en el equilibrio. Y yo configuré el modo no molestar del teléfono, que lo tienen los iPhone, los Android. Tú ahí puedes configurar qué notificaciones quieres que te lleguen, programarlo por horas. Pues, por ejemplo, pues desde que salgo del trabajo quiero que únicamente me salten notificaciones de estas personas y de estas aplicaciones. Es algo muy sencillo, es gratuito, lo tienen todos los teléfonos y yo, por ejemplo, lo tengo configurado, pues por ejemplo, ahora por la mañana que estoy trabajando, yo tengo un horario en el que únicamente me saltan notificaciones de algunos clientes importantes, del colegio de mi hijo, de mis padres y de mi marido, y fin. Y cualquier otra notificación va a llegar al buzón y ya la veré, que no pasa nada, que antes teníamos teléfono fijo y no nos localizaba y no pasaba nada.
que cuando era algo urgente siempre nos localizaban. Entonces, es una parte, pues por ejemplo, esa, que nosotros salgamos por la puerta del trabajo y activemos algún tipo de modo de concentración que tienen los teléfonos y limitemos ahí un poco las notificaciones, que lo tengamos encima, pues por lo típico, dice, oye, mira, es que yo siempre lo tengo que llevar encima por si me llaman del cole de los niños o por si me llama mi madre que está pachucha. No pasa nada, lo puedes llevar encima, pero limitas ahí lo que te salta y lo que no, y desconectas mucho y vives muchísimo más tranquila. Pues tendremos que empezar también a pensar sobre esto y a utilizar todas estas herramientas, que es verdad que hay muchas, para, bueno, pues para ir también mejorando nosotros nuestro bienestar digital. ¿Hay algún tiempo establecido de desconexión diaria para facilitar este bienestar digital que tú puedas compartir? Y además, desde el punto de vista del empleo, ya enfocándonos un poco en lo que estás comentando, ¿no? En el trabajo, que es un derecho, ¿me podrían obligar a estar conectado en el trabajo tiempo aparte de mi horario laboral? No, porque de hecho ahora la ley lo regula. Antes eso estaba como en un pequeño limbo y bueno, pues decía, pues que yo no debo porque me escriben fuera del horario de trabajo, yo no sé si tengo que contestar o tengo que contestar. Ahora el marco legal nos ampara. De hecho, eh, la ley 10/2021 pues habla de eso, del derecho a la desconexión digital. Eso quiere decir que fuera del trabajo, fuera de nuestro horario laboral, no estamos obligados a permanecer conectados. Pues todo esto que se habla de, no, es que me obligan a estar en un grupo de WhatsApp o es que me obligan a responder el email inmediatamente. No, eso no debe pasar, salvo que tú hayas llegado a un acuerdo tácito con tu empresa que te diga, oye, mira, ten el teléfono, ¿te importaría tener el teléfono encendido porque tenemos tal problema con tal cosa? Y que tú pues aceptes, que eso también, Mm, al final tampoco hay que ser tan claro. estricto, hay que saber pues un poco tener ahí capacidad de decisión. Pero, por ejemplo, esto que se dice es que me agobia mucho el grupo de WhatsApp que me tienen creado, son cosas que no son obligatorias. De hecho, el marco legal en ese sentido ampara a los trabajadores Ujú. y cada vez es algo que se está trabajando más desde las empresas, que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que muchas empresas deben tomar conciencia de la importancia que tiene todo esto, no por nada, porque yo al final que trabajo con empresas, las empresas lo que quieren es ser rentables, quieren ser productivas y quieren generar dinero. Generar dinero, negocio, llamémoslo como queramos. Y al final el hecho de que los trabajadores y que los empleados y empleadas estén a gusto, no estén quemadas, les hace ser más productivos y eso al final es mejor para la empresa. Entonces, yo creo que es algo que todavía algunas empresas tienen que trabajar y que le tienen que dar la importancia que merece, precisamente por eso, porque las personas felices son más productivas y al final eso les va a mejorar sus negocios. O sea que en ese sentido, como trabajadores tenemos que saber que tenemos todo el derecho del mundo a desconectar, que la ley nos ampara en ello y como empresa tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene esto para la productividad de nuestro negocio, ya no solamente a nivel personal porque queramos más o menos a nuestros empleados, sino ya poniendo cifras sobre la mesa. Está demostrado que las personas que desconectan, que descansan correctamente, son personas más productivas. Ujú. Que yo creo que una llamada de atención para las empresas que se pongan las pilas en ese sentido y que salvaguarden mucho el bienestar de sus empleados, porque al final eso va a ser beneficioso para el negocio. Pues es un poco la respuesta a la siguiente pregunta que teníamos preparada, porque desde el punto de vista formativo, ¿no? Decíamos que parece que todo lo que tiene que ver con bienestar digital, con desconexión, tendría que ser cosa de cada uno y no formar parte de la responsabilidad empresarial, ¿no? La pregunta era si deberían las empresas promover el bienestar digital de sus trabajadores. Esto ya nos lo has contestado. Lógicamente sí. Y bueno, la siguiente pregunta sería si existen iniciativas para formar a trabajadores en bienestar digital o algún recurso digital en la red que podamos consultar de forma individual para ello. Información hay mucha, cada vez se están viendo más cursos o más formaciones orientadas al bienestar. Pues hay podcasts, por ejemplo, centrados en el bienestar personal, en cómo no hay nada específico,
pero sí que pues tratan, por ejemplo, los problemas de sueño derivados de la adicción al teléfono, que eso pasa muchísimo, pasamos tantas horas delante de una pantalla que luego tenemos problemas para conciliar el sueño, y como tenemos problemas para conciliar el sueño, nos llevamos el teléfono a la cama y ya terminamos de liarla. Hay recursos en internet, ahora que es que tenemos la información al alcance de la mano, hay canales de YouTube, hay aplicaciones, como te comentaba antes, hay aplicaciones, incluso los propios dispositivos ya traen la configuración para que tú puedas crear esos filtros, no solamente para decidir qué notificaciones quieres que te lleguen, cómo quieres que te lleguen, sino también para conocer el uso que hacemos de los dispositivos tecnológicos. Y yo soy muy defensora de eso porque yo creo que lo que no medimos no lo podemos mejorar. Necesitamos primero conocer cuál es el uso que damos nosotros para saber qué podemos mejorar, para analizarlo y decir, bueno, ¿qué uso estoy haciendo del teléfono? Ya los teléfonos traen de forma nativa una aplicación que controla qué uso hacemos del teléfono, cuántas horas pasamos con el teléfono operativo, con el smartphone y en qué aplicaciones pasamos el tiempo. Entonces, sí que es algo que a nivel personal debemos mirar de vez en cuando, ya no por tema productivo o de empresa, sino simplemente a nivel personal por curiosidad. Oye, ¿cuánto tiempo paso yo de verdad con un teléfono? ¿Y dónde se me va el tiempo? Y las cifras pueden sorprendernos mucho. ¿Por qué? Pues porque a lo No mejor te voy a, no te voy a contar lo que acabo de ver yo aquí ahora en mi teléfono. Estaba buscando justo la aplicación que es nativa, yo no la he tenido que instalar, sí, viene por defecto no, en este Android, que es Bienestar Digital, por si las personas que nos están viendo quieren buscarlo en sus dispositivos, solamente hay que ir a ajustes, buscar Bienestar Digital y si está, pues lo veremos, ¿no? en iPhone Aparece es tiempo de uso. En iPhone en, es tiempo de uso. Estupendo, pues nada, aparecen los desbloqueos, las notificaciones y el tiempo dedicado a cada una de las aplicaciones. Yo tengo aquí muchas cosas que mejorar. Claro, Em, muchas veces nos pasa que decimos, oye, es que para esto no tengo tiempo, es que no tengo tiempo para esto, es que me encantaría sacar un par de horas para hacer esto otro. Y te pones a mirar eso y dices, ostras, es que paso en Instagram tanto tiempo, o tanto tiempo en Facebook, o tanto tiempo en WhatsApp. ¿De verdad nos hace falta? Es que, por ejemplo, con el tema de las notificaciones tenemos un problema, y es que como vivimos en la era de la inmediatez, nos hemos acostumbrado a contestar todo de manera inmediata y a tener que recibir también información de manera inmediata. mm, Y debemos controlar eso un poco y mantener tiempo. Yo, por ejemplo, algo que utilizo muchísimo en mi día a día es que yo me marco tiempo. Es decir, yo antes vivía con la aplicación del email abierta y con el WhatsApp abierto, y conforme entraba contestaba. Y ahora no. ¿Por qué? Pues porque al final vivimos en esto que llamamos multitarea, estamos a 20 cosas y al final no estamos en nada, porque como dice el refranero popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Y estamos a todo y no estamos a nada. Entonces, a lo mejor es mejor decir, bueno, pues me voy a hacer bloques de tiempo, como sea, y voy a dedicar a esta hora y esta hora para mirar el teléfono, para mirar las notificaciones que tengo, para responder los WhatsApp que tenga pendientes, los emails, que no pasa nada porque no contestemos un WhatsApp de manera inmediata, que no se va a acabar el mundo. Es algo que a mí me costó muchísimo entender, ya lo digo, yo que me dedicaba a eso, que me dedico a esto, es algo que a mí me costó muchísimo entender, pero que es así. No pasa nada por no estar las 24 horas del día conectado, no pasa nada por perderse la última foto de Perenganito en Instagram, no pasa nada por no estar constantemente al día, ni por no contestar un email o un WhatsApp de manera inmediata, no pasa absolutamente nada. Eso es importante también interiorizarlo por lo que tú comentas, Miriam, porque a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y a ti te costó y seguro que a todos, pero al final es cada vez más necesario. Tenemos una pregunta de la compañera Victoria en el chat. Dice, en un contexto de búsqueda de empleo en el que cientos de personas suben sus datos personales a portales de empleo online, ¿qué riesgo de privacidad o pérdida de datos personales puede haber para las personas que almacenan o olvidan esa información de forma permanente en el limbo digital? Bien, pues en ese sentido es importante conocer cuál es la legislación que hay. Pues la Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, en este caso, cada vez, de hecho, es más estricto en ese sentido. Entonces, sí que es importante que tengamos esa cultura a la hora de acceder
a cualquier portal de empleo, a cualquier página web en general, que conozcamos cuáles son nuestros derechos y que conozcamos también cuál es el tratamiento que hacen las empresas de esos datos. Obligatoriamente, a las empresas nos obliga la ley, no solamente a las empresas, sino en realidad a cualquier persona que tenga incluso un blog en internet o una pequeña página web, a todos nos obliga la ley a explicar qué uso damos de la información. Son esas típicas políticas de privacidad que nunca leemos, que te dice, lee, acepta los términos de política, que todos los leemos. Que no las leemos porque no estamos con lo de la inmediatez que estábamos hablando antes. Efectivamente, también porque están hechas larguísimas para que con nadie un las lea. lenguaje, sí. Efectivamente, es súper complejo, pero muchas veces debemos perder el tiempo en buscar cosas claves, pues por ejemplo, qué uso, qué tratamiento se le da a nuestra información, si se comparte con empresas de terceros, por ejemplo, si la información, digamos que tiene un periodo de caducidad y si en un tiempo no hacemos uso de la plataforma, esa información se borra o se almacena. Sí que debemos preocuparnos un poco cuando dejamos, sobre todo cuando dejamos información personal, sensible, por así decirlo, pues los portales de empleo, por ejemplo, que en algunos cargamos incluso nuestro número de DNI, que al crearnos la cuenta, cargamos nuestro teléfono, nuestra dirección, nuestro email, al final mucha información sensible. Primero debemos ver dónde la cargamos, saber dónde nos estamos metiendo, que sea un portal de confianza, eso por un lado, y por otro, preocuparnos de echar un vistacito a qué uso se da de nuestra información. Nos pasa mucho, pues, por ejemplo, que ahora te llaman por teléfono, no es que usted ha dado los datos, pero si yo no he dado los datos, y es que a lo mejor habíamos clicado esa casillita de aceptar que nuestros datos se compartiesen. Entonces, es preferible que tardemos un poquito más en el registro, que no nos va a pasar nada, y que sepamos qué tratamiento se va a dar de nuestro dato. De todos modos, sí es cierto que con el reglamento de protección de datos que hay ahora mismo, que cada vez es más estricto, nosotros tenemos acceso para revocar ese tratamiento de datos. Es decir, que si en algún momento queremos que nuestros datos dejen de estar en algún sitio, tenemos la capacidad y las empresas tienen el deber de borrarlo, de decirnos qué información tienen nuestra y de que nosotros ejerzamos nuestro derecho para que la borren. Entonces es algo que sí que es importante, porque luego queda eso que se llama la huella digital. Esa, al final, es todo eso que queda en internet, que muchas veces nos olvidamos de ello, pero que está ahí y que pues a lo mejor pues, dentro de unos años pues no nos interesa que esté. Entonces, bueno, pues al final sí que tenemos derechos en ese sentido y podemos ejercitarlos siempre que queramos. Yo esto lo veo también muy interesante, pero sobre todo forma parte, ¿no?, de nuestra responsabilidad como consumidores digitales el estar pendientes, que muchas veces todos lo hacemos. Yo he aceptado muchas veces políticas de privacidad sin leerlas por lo que te decía, ¿no?, la inmediatez o porque al final es un lenguaje muy tedioso, es mucha información y muchas veces lo lees incluso y dices, pero no sé qué pone, ¿no? Ahí también hay mucha responsabilidad por parte de quien genera este contenido para hacerlo también accesible a las personas que, bueno, que al final tenemos que entender este lenguaje, que por muy técnico que sea, pues también se tiene que acercar a la ciudadanía. Te quiero hacer una pregunta desde un prisma más esperanzador y más positivo, ¿no? Estamos hablando de todas las consecuencias así un poco más negativas y el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas, pero ¿en qué medida puede ayudarnos la tecnología para nuestra salud y para nuestro bienestar? ¿O qué buenas prácticas podemos implementar para que nuestra relación con la tecnología sea más saludable, más sana, más equilibrada? Pues la tecnología, yo por eso en la presentación que hacía lo decía al final. Yo soy defensora de que las tecnologías bien utilizadas son muy útiles y son muy buenas para nosotros. Al final las tecnologías nacieron para eso, otra cosa es el uso que nosotros le hemos ido dando y hacia dónde hemos ido derivando. Pues por ejemplo, hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan en nuestro día a día y nos hacen ganar tiempo y con ello calidad de vida, porque ahora de hecho cada vez se habla más de que más que de dinero muchas veces carecemos también de tiempo, que es uno de los activos principales. Entonces, claro, si nosotros podemos utilizar las tecnologías para ganar tiempo, para automatizar procesos, por ejemplo, vamos a ganar muchísima calidad de vida. Al igual que, por ejemplo, hay herramientas digitales
que, que nos ayudan a trabajar también en nuestra salud y nuestro bienestar. Pues, por ejemplo, las aplicaciones del teléfono que miden cuánto tiempo pasamos de pie, cuánto tiempo de actividad física practicamos, si hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio. Ahora incluso te recuerdan si has bebido agua, si no has bebido agua, si te tienes que levantar. A mí el reloj hace un momento me ha dicho, te tienes que levantar. Y yo le he dicho, pero no me puedo levantar. Entonces, si las utilizamos bien y las ponemos a nuestro servicio, que al final de eso se trata, pueden ser muy útiles y nos pueden ayudar muchísimo al final a ganar tiempo, con ello a ganar calidad de vida y por tanto bienestar. O sea, al final esto es, digamos, como un efecto dominó. En el momento que ganamos tiempo, porque a lo mejor pues automatizamos, yo soy muy fan de la automatización, pues por ejemplo, las respuestas automáticas a los emails, que son pues a lo mejor de preguntas, múltiples procesos, que se pueden hacer muchísimas cosas con automatización. Eso nos hace ganar tiempo, o el mero hecho de tener la lista de la compra en el móvil, por ejemplo, que es algo muy útil, que muchas veces nos creemos que son grandes cosas y a veces son pequeñas acciones. Pequeñas acciones, pues a mí me pasa, por ejemplo con los recordatorios. Yo tengo una aplicación de tareas y me recuerda 3 días antes de la función del niño de Navidad que le tengo que comprar la diadema porque ya voy tarde. Y es algo pues que a lo mejor pues me generaba mucha frustración antes el saberlo con tiempo y creer que se me puede olvidar, pues ahora pues descargo mi frustración poniéndolo ahí para que me lo recuerde el teléfono. Entonces, si lo utilizamos bien, puede ayudarnos muchísimo y puede ser muy útil. Hay una pregunta, Miriam, bueno, más que una pregunta es como una reflexión, ¿no? A ver cuál es tu opinión sobre esto, de Jesús, que comenta que siempre hace esta pregunta cuando se habla de estos temas, sobre lo que comentábamos antes de las condiciones de uso, ¿no? Dice, leer las condiciones de uso de una aplicación puede resultar tedioso o no ser entendible, pero él cree que el mayor motivo por el que se aceptan esas condiciones es porque si no los aceptamos, nos quedamos sin utilizar la aplicación y el servicio. Claro, al final ahí entra nuestro criterio. Es decir, si nosotros queremos pagar el precio de, pues por ejemplo, las redes sociales, cuando nosotros compartimos información, de hecho ahora eso está muy en boga con el tema de Facebook, de la información que se comparte, con quién la comparte, muchas veces, pues por no quedarnos fuera, aceptamos cosas con las que no estamos de acuerdo. Sí es cierto que cada vez la legislación en ese sentido es más estricta. Y, por ejemplo, con el tema de las cookies, que antes tú entrabas y si aceptaste, y si quieres entrar en esta página web te comes todas las cookies que te dejemos. Ahora no, ahora la ley obliga a toda persona o empresa titular de un portal web a dejar que el usuario decida qué cookies quiere y qué cookies no. Las cookies son estos pequeños archivos de traqueo que se quedan guardados en nuestro dispositivo y que comparten información. Pues, por ejemplo, hay cookies analíticas, que son las que utilizan pues, plataformas de estadística para ver qué es lo que hacemos, cookies de publicidad. Entonces, ahora la ley pues, obliga a darnos la posibilidad de elegir qué cookies queremos y qué cookies no. Con la política de privacidad pasa un poco igual. Por ejemplo, y esto es algo que también deberíamos trabajar un poco las empresas, un poco más, que a lo mejor no se le da la importancia que verdaderamente tiene, y es dar al usuario la posibilidad de elegir qué se hace con su dato y qué no. Que no sea excluyente, porque es cierto que muchas veces portales, incluso tiendas online tienen unas condiciones que si las acepta compra y si no, no, y deja de utilizarla. Y a lo mejor en ese sentido sería interesante pues, que se abriese un poco el abanico y que se pudiese elegir mejor qué se comparte y qué no. Pues ahí lo dejamos también como punto, ¿no? A mejorar en este sentido, que muchas veces no depende de nosotros, sino de al final de por dónde va el transcurso de la tecnología. Miriam, nosotros no te queremos robar más tiempo. Yo estaba preparando aquí para dejar en el chat tanto tu página web como tu perfil de Twitter para todas las personas que nos están visitando, que están con nosotros en esta conexión, pues puedan ver tu página y bueno, al final estar como más pendientes de lo que nos puedas ir contando tú, ¿no? En tu proceso de muchos temas de bienestar digital que tratas ahí y que seguro que nos va a poder interesar a todos. Yo ya los tengo en mis páginas y te sigo por Twitter.
una aplicación que yo tendría que utilizar también un poquito menos. Se está poniendo complicado Twitter, Sí, vamos sí, a sí. decirlo así. Y bueno, al final, pues lo que queremos es agradecerte el que hayas compartido este ratito con nosotros, que nos hayas dado este punto de vista con todos estos ejemplos concretos que nos has compartido y bueno, estas reflexiones que al final vienen a decir que la tecnología es una responsabilidad, el uso tecnológico es una responsabilidad que tenemos todos y la reflexión y el pararnos y el estar pendientes un poco de qué hacemos nosotros con la tecnología, qué hacen nuestros hijos con la tecnología, es muy importante y lo tenemos que tener ahí de referente. Muchísimas gracias, Gemma. Al final yo creo que es importante quedarse con eso. Las tecnologías son muy útiles, son maravillosas, pero siempre y cuando las utilicemos bien. O sea, al final es como todo, es un recurso que tenemos, una herramienta, y lo que debemos saber es ponerla a nuestro servicio y no al contrario. Te comento también que en el chat puso antes María, la compañera María Lavado, que gracias por tu intervención, que ha sido muy clara, reflexiva, enriquecedora y que todo lo que has aportado nos sirve para reflexionar y empezar a formar parte del cambio. Yo me quedo también con este comentario de María porque creo que resume muy bien, bueno, no, al final la esencia de esta conexión. Agradecerte de nuevo, Miriam. Seguimos en contacto y desde el plan de competencias digitales pues estamos aquí disponibles y para todo lo que necesites y bueno, te seguiremos en tu trayectoria de bienestar digital y encantados de que hayas participado. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis. Muy necesaria. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.